Buenas tardes, esta es una clase de farmacotecnia destinada a los alumnos de segundo año de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. En la clase de hoy vamos a continuar con las formas farmacéuticas y algunos tipos de subdosificaciones que se practican en los laboratorios de las farmacias hospitalarias de algunas de las formas farmacéuticas. En la clase anterior habíamos desarrollado las formas sólidas y habíamos visto cuál era la clasificación, una variedad bastante amplia, si se quiere, de formas sólidas, y habíamos visto cuál era la forma de fraccionar o subdosificar en caso de que la dosis o cantidad de principio activo que los pacientes debían ingerir sea menor a la menor de las formas sólidas que se elaboran en la industria farmacéutica. En la clase de hoy vamos a desarrollar, si bien es cierto que la variedad de líquidos también es bastante grande, vamos a mencionar solamente aquellos más importantes o los que en general se presentan en la mayoría de los casos en la práctica hospitalaria. Bueno, dentro de las formas líquidas vamos a tener en primer lugar las denominadas soluciones. Después ya vamos a ver que dentro de las soluciones también hay una variedad o gama bastante importante. Tenemos los inyectables, también conocidos como inyecciones, pero lo vamos a poner así, inyectables. Ahí está. Bueno, también tenemos, por otro lado, los jarabes, que es una forma farmacéutica bastante conocida por la mayoría, porque todos alguna vez también hemos sido pacientes y nos han recetado un jarabe. Tenemos las emulsiones, también aparecen las suspensiones, los linimentos, y otra forma que también es muy utilizada, aunque quizás el nombre no sea muy conocido, los denominados elixir o elixires. Bien, entonces vamos a enumerar solamente esta parte de las formas líquidas y vamos a comenzar con las soluciones. En general se denomina soluciones, tal como hemos visto en las clases de química. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en el seno de otra, que generalmente es un líquido, y ese líquido por lo general es el agua, ¿sí? Entonces, la sustancia o las sustancias que se encuentran en menor proporción reciben el nombre de soluto, y la sustancia o las sustancias que se encuentran en mayor proporción o porcentaje reciben el nombre de solvente. Ahora bien, dentro de estas soluciones tenemos soluciones de uso interno y de uso externo. Cuando una solución está destinada a aplicarse sobre la piel, o sea que tiene que conseguir un efecto local, reciben el nombre de lociones. Ahora bien, puede ser que estén destinadas las soluciones a aplicarse por vía rectal. En ese caso, reciben el nombre de enemas. Y por último, también tenemos una variedad de soluciones que pueden estar destinadas a aplicarse, por ejemplo, en el conducto auditivo. En ese caso, se denominan gotas ópticas. También pueden ser, si están destinadas a aplicarse sobre
Los orificios nasales reciben el nombre de gotas nasales. O bien, pueden existir algún tipo de soluciones que pueden estar destinadas a aplicarse sobre el órgano de la visión. En ese caso reciben el nombre de gotas oftálmicas o colirios. Entonces lo vamos a poner con sus dos acepciones, colirios o gotas oftálmicas. Bueno, a diferencia de las lociones, por ejemplo, que se aplican sobre la piel para tratar alguna dolencia local, normalmente la aplicación se hace vertiendo directamente desde el recipiente que contiene la solución en la palma de la mano y aplicando localmente y friccionando sobre la zona afectada, ¿sí? En cambio, en este caso, la cantidad a aplicar no es una cantidad fija. En cambio, en el caso de las gotas ópticas, las gotas nasales y los colirios, la aplicación que normalmente el facultativo prescribe, el médico indica, que se tienen que aplicar, como su nombre lo indica, por gotas. Pueden ser una gota en cada orificio nasal o una gota en cada uno de los ojos. Bien, entonces, como ven, dentro de lo que se llaman soluciones tenemos una variedad bastante grande. Aunque tenemos que mencionar que hay muchos tipos de soluciones, normalmente las que vienen en sachet, que también están englobadas dentro de estas formas líquidas, como ser el agua destilada estéril y apirógena, que se utiliza para disolver algún tipo de otro medicamento, ¿sí? O para preparar otro tipo de soluciones. Las que vienen en sachet también se engloban dentro de lo que se conoce como la forma líquida de soluciones. También los llamados sueros, como la solución fisiológica, la dextrosa, etc. Todo eso también está englobado dentro de lo que se conoce como soluciones. Ahora bien, de la parte de inyectables también podemos decir lo siguiente. Los inyectables normalmente son preparados líquidos, o sea, en solución, o también pueden ser en suspensión de alguna sustancia medicamentosa en un vehículo acuoso o aceitoso, que en general se prepara y se envasa de manera estéril y se utiliza para administración parenteral. Generalmente, los inyectables vienen en ampollas. Vienen en ampollitas de vidrio. Vamos a tratar de dibujar una ampollita de ese tipo. Tienen una base circular. En esta parte de acá tiene una sección un poquito más delgada que el resto del cuerpo de la ampollita, ¿sí? Entonces, esta ampollita de vidrio contiene normalmente una determinada cantidad, un determinado volumen de líquido, que es el que hay que administrar por alguna vía, ya sea intramuscular, endovenosa, etc., al paciente que lo requiera. ¿Por qué viene debilitada esta zona? Esta zona, o sea, las paredes del vidrio tienen un grosor uniforme, salvo en esta zona en donde el grosor de las paredes es un poquito más delgado, y eso se hace a propósito para que cuando llegue el momento de la administración se lo pueda, con una maniobra que el personal de enfermería encargado de administrar conoce, la puedan romper fácilmente y puedan extraer, por medio de una aguja y una jeringa, puedan extraer el líquido para proceder a la administración. Pero no es la única forma en la que se presentan los medicamentos líquidos en forma de inyectables. También hay inyectables que vienen en polvo, es decir, que se presentan generalmente en un envase parecido a este que estamos dibujando acá, que en el interior contiene una sustancia en polvo. Esto está provisto de un tapón de goma que le confiere un cierre hermético y generalmente está cubierto con
una película de aluminio, ¿sí? Entonces se quita la tapa de aluminio y se procede a inyectar un solvente, puede ser agua destilada, puede ser solución fisiológica o puede ser algún otro solvente que es provisto por la misma empresa que fabrica estos inyectables en forma de polvo para disolverlos y posteriormente proceder a la administración. ¿Por qué viene esto en polvo? A ver, resulta de que no todas las sustancias químicas se pueden disolver fácilmente en algún vehículo, ya sea en agua, por supuesto agua destilada estéril, o en algún vehículo aceitoso. Y además tampoco son estables en el tiempo. Y se descubrió de que si uno le extrae la humedad a esas sustancias y la envasa en forma de polvo, es un proceso que se llama de liofilización, o sea que son productos liofilizados. Escribamos la palabra liofilización. El proceso de liofilización es un proceso que se aplica tanto a medicamentos como a alimentos, vienen alimentos liofilizados, para facilitar su conservación y su utilización en el tiempo. Entonces, cuando llega el momento de utilizar este medicamento liofilizado, digamos también que el proceso de liofilización consiste en extraerle toda la humedad posible hasta dejarlo en forma de una sustancia sólida en polvo exenta de todo tipo de humedad. En esas condiciones se envasa en frascos de este tipo y nosotros lo que vemos dentro del envase es una sustancia pulverulenta que generalmente tiene una forma lo más pulverizado posible, digamos, en forma de prácticamente impalpable. Cuando llega el momento de la utilización, decíamos, se quita la tapa de aluminio y por medio de la tapa de goma se coloca una aguja provista de su correspondiente jeringa y por ahí se inyecta el solvente que indica el fabricante. Puede ser agua destilada estéril, también viene un tipo de agua que se llama agua para inyectables, o puede ser solución fisiológica o bien el solvente que viene junto con este envase. Entonces, inyectamos esta cantidad acá y el líquido ese, por medio de una agitación manual, se disuelve y una vez que está totalmente disuelto, se extrae de adentro de este recipiente y se procede a la administración. Entonces, esa es otra de las formas en que se presentan los inyectables. Bien. Lo que hay que decir también es que muchos de los inyectables, aparte de venir envasados en ampollitas de vidrio o en envases de vidrio de este tipo, a veces vienen envasados en envases de plástico. Ese plástico tiene que ser estéril, tiene que ser atóxico, o sea que no tiene que producir ningún tipo de intoxicación y tampoco tiene que presentar un fenómeno que se llama de migración de compuestos, que es un fenómeno que puede llegar a alterar la composición del medicamento y lo puede modificar su composición. Vamos a dibujar. Supongamos que esto sea un corte de un envase de plástico y las paredes las dibujamos un poquito gruesas, ¿sí? Esto es un corte nada más, ¿sí? Entonces, el proceso de migración de compuestos, ¿en qué consiste? Muchas veces el líquido que está contenido o la sustancia que está contenida dentro de este envase tiene una composición tal de que puede disolver alguno de los componentes de que está hecho este recipiente o este envase. Cuando se ha reconstituido un inyectable como el que acabamos de ver, que viene en forma de polvo liofilizado y al cual le hemos agregado un determinado solvente y está en forma líquida, ese líquido puede disolver también algunos de los componentes de que está hecho el envase y producir
que esos componentes ingresen al medio líquido y lo contaminen. Entonces, cuando se produce el pasaje de alguno de los componentes por disolución del envase, pasa al interior del mismo y contamina el envase, eso es lo que se denomina migración de compuestos. Migración de compuestos. ¿Por qué se llama así? Porque algunos de los componentes de este envase migran o se van hacia el interior del contenido y eventualmente pueden llegar a contaminarlo. Pueden interactuar con las sustancias que están contenidas dentro del envase y esa es la causa por la cual muchas veces algunos alimentos tienen algún tipo de contaminación y también los medicamentos se contaminan por esto, a pesar de que las sustancias que hay acá sean cantidades chiquitas, supongamos 1 mililitro o 2 mililitros, el contenido puede ser de tal naturaleza que eventualmente puede ocurrir este tipo de situación y eso afecta, por supuesto, a la calidad del medicamento y, por consiguiente, a la terapia. Bien, entonces, ¿cómo se hace para evitar la migración de compuestos? Dentro de lo que es la industria de medicamentos, cuando se desarrolla un nuevo compuesto que eventualmente pueda tener algún efecto terapéutico para tratar algún determinado tipo de enfermedad, posteriormente se envía, por lo menos acá en el país se hace de esa forma, se envía la composición al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o sea, el INTI. INTI significa Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es una institución nacional que se encarga justamente de fiscalizar todo lo que tiene que ver con el tema de envases, especialmente en la parte de medicamentos y alimentos. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial recibe la muestra que le envía el laboratorio, por supuesto con una composición declarada de cuáles son los componentes que están presentes en esa muestra. A su vez, el instituto se encarga de hacer un análisis para corroborar efectivamente esto. Entonces, en función de los componentes que tenga el nuevo medicamento o el nuevo alimento que se quiere lanzar al mercado, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial recomienda qué tipo de envase se tiene que utilizar para ese tipo de sustancia o para ese tipo de alimento. Eso se hace a los fines de evitar que partidas de medicamentos se contaminen y posteriormente puedan afectar a las personas que lo consuman, en el caso de los alimentos, o a las personas a las cuales se los administra, en el caso de los medicamentos. Entonces, este tema de la migración de compuestos es la causa por la cual muchas veces cuando se elaboran productos caseros, como ser en épocas estivales, hay mucha gente que se dedica a elaborar y comercializar los denominados helados caseros o juguitos o paletas frías, ¿sí? Entonces, para economizar costos, las personas que elaboran esto muchas veces de manera casera y clandestina, también podríamos decir, no declarada, envasan sus productos en el plástico más económico que consiguen, que no siempre es el plástico apropiado para ese tipo de alimento o para ese tipo de sustancia que ellos están envasando. Es la causa de intoxicaciones masivas a veces. Bien. Vamos a pasar al tema de los jarabes. Vamos a describir qué son los jarabes. Podemos decir en principio que un jarabe es una solución de azúcar en agua, ¿sí? En determinadas proporciones que están establecidas en la Farmacopea Nacional Argentina y a los cuales se les agrega uno o más conservantes para que su duración en el tiempo sea la mayor posible. Entonces, en principio podemos decir que existen
por lo menos dos tipos de jarabes. El llamado jarabe simple, que es la solución que acabo de describir. Jarabe simple, entonces, repetimos, es una mezcla de agua con azúcar en determinadas proporciones y con uno o más conservantes, ¿sí? Si a este jarabe simple yo le agrego algún principio activo y algún colorante o algún saborizante más, recuerden que de hecho, al ser una solución de azúcar en agua, ya el sabor es dulce. Si a este jarabe simple entonces le agregamos uno o más principios activos, ya pasa a ser un jarabe medicamentoso. Jarabe medicamentoso. ¿Por qué? Porque ya tiene un principio activo y al tener un principio activo disuelto en un medio o vehículo y un conservante, ya pasa a ser un medicamento. Entonces, jarabe medicamentoso. Recordemos también de paso que nosotros habíamos definido que en la composición general de un medicamento tenemos el principio activo, puede ser uno o dos, también puede tener uno o más coadyuvantes. ¿Qué eran los coadyuvantes? Son sustancias que pueden ocasionar que se potencie o se atenúe el efecto del principio activo. Entonces, al tener además de por sí conservantes, ya el jarabe actúa como un vehículo para el principio activo que nosotros le hemos agregado. Ahora bien, nosotros decimos que al jarabe simple le agregamos uno o más principios activos, pero no siempre esos principios activos, que pueden ser sólidos o líquidos, son fácilmente solubles o se pueden mezclar en cualquier proporción con el medio o vehículo. Puede haber sustancias que por su naturaleza no se disuelvan fácilmente en el jarabe simple. Entonces, lo que se hace es agregarle al jarabe simple una determinada cantidad de alcohol de 96 grados y también puede ser un saborizante. El hecho de agregarle una cierta cantidad de alcohol hace que la sustancia que nosotros queremos integrar al jarabe simple para transformarlo en un jarabe medicamentoso se facilite, y además el alcohol evita la proliferación microbiana. Recuerden que al ser esto una solución de azúcar con agua, es un medio ideal para que proliferen todo tipo de microorganismos. Entonces, para evitar la proliferación microbiana se le agrega el alcohol, ¿sí? Entonces, al agregarle esa cantidad de alcohol, el jarabe medicamentoso, el jarabe simple, pasa a denominarse elixir. Entonces, ¿qué viene a ser un elixir? Que es esto que nosotros tenemos acá en la lista. Un elixir viene a ser una forma farmacéutica líquida que tiene un vehículo hidroalcohólico y aromatizado, ¿sí? Bien, entonces esas vendrían a ser las formas líquidas que nosotros englobamos bajo la denominación de jarabes. Es una pregunta de examen: ¿cuál es la diferencia entre jarabe simple, jarabe medicamentoso y elixir? Así que son cosas que hay que tener muy en cuenta. Bien, borremos esta parte de acá. También borremos esto. Y vayamos al tema de las emulsiones. ¿Qué son las emulsiones? Las emulsiones son entonces preparados líquidos, tienen un aspecto turbio o lechoso, ¿sí? Está constituido por la dispersión de un líquido. Ya vamos a ver que esta es la diferencia fundamental entre una emulsión y una suspensión. Las emulsiones están constituidas por la dispersión de un líquido, generalmente así en muy pequeñas gotas, en un aceite o un vehículo acuoso.
Como agente emulsionante, recuerden que si el líquido que yo quiero dispersar en el seno de otro líquido es un aceite y el otro es un vehículo acuoso, el agua y el aceite no se juntan, o sea, no son miscibles uno con el otro. Nosotros los podemos agitar y mezclar, pero con el tiempo generalmente vuelven a separarse. Entonces, para eso se utiliza un agente emulsionante que puede ser goma arábiga, hidróxido de magnesio o polietilenglicol. Bien, ahora, las suspensiones, ¿qué diferencia tienen con las emulsiones? También son preparados líquidos que también tienen un aspecto turbio o un aspecto cremoso, ¿sí?, o lechoso. Está constituido por la dispersión de un sólido en el seno de un vehículo acuoso. Para favorecer la suspensión y tenerla estable, generalmente se utiliza goma de tragacanto o goma arábiga. Bien. Ahora, tanto las emulsiones como las suspensiones, entonces son formas líquidas de aspecto turbio o cremoso o lechoso, y los linimentos se caracterizan por ser preparados líquidos que están destinados a aplicarse sobre la piel, o sea que tienen uso externo, ¿sí? Tienen que aplicarse sobre la piel no lesionada y generalmente se hace para obtener efectos locales o superficiales. Hay un linimento que es muy conocido, especialmente por aquellas personas que han sido papás, han sido padres y tienen bebés, y es el llamado linimento oleocalcáreo. Linimento oleocalcáreo. A ver, escribamos bien esto. Linimento oleocalcáreo. ¿Para qué se utiliza el linimento oleocalcáreo? Su uso más difundido es sobre la piel de los bebés y se utiliza para la dermatitis de pañal o cuando la piel se encuentra irritada por alguna razón. Entonces se le aplica el linimento oleocalcáreo. Oleocalcáreo nos está diciendo algo de la composición de este medicamento que viene en forma líquida. Óleo viene de oleum, que significa aceite, y calcáreo viene del nombre de la cal. Eso es porque la composición del linimento calcáreo es ácido oleico, aceite, puede ser cualquier aceite del tipo de los aceites comestibles, y después tenemos en su composición un líquido que se denomina agua de cal. Bien. Entonces, como ustedes observarán, tenemos aceite y tenemos agua de cal. Y sabemos que el agua y el aceite, mezclados en cualquier proporción, con el tiempo terminan separándose porque no son miscibles entre sí, o sea, no se mezclan. Con el tiempo terminan separándose. Entonces, para que se unan y tengan ese aspecto conocido del linimento oleocalcáreo, que es de color blanco, tirando a crema, se le agrega un agente emulsionante que es el ácido oleico, ¿sí? Cuando se prepara esto, o sea, el linimento oleocalcáreo uno lo puede comprar en el comercio, en la industria farmacéutica, pero también se lo puede elaborar en un laboratorio de las farmacias hospitalarias. Resulta mucho más económico que adquirir, por lo menos 10, 20 veces más económico, que adquirir un producto industrial. Se mezcla aceite y agua de cal en las mismas proporciones, es decir, la misma cantidad de aceite que la misma cantidad de agua de cal. Puede ser, supongamos, 300 mililitros de aceite, 300 mililitros de agua de cal, se le agregan unas gotas de ácido oleico y después se mezcla o se tapa el recipiente y se lo agita y vemos que inmediatamente se produce la emulsión de esto, del aceite con el agua, por acción del ácido oleico. Entonces, esta preparación que muchas veces se hace en los laboratorios de las farmacias hospitalarias tiene una duración de aproximadamente 3 a 4 meses en las condiciones en que se lo
prepara. El aceite, como les digo, puede ser cualquier aceite comestible. El agua de cal, ¿cómo se hace el agua de cal? El agua de cal se hace con, como su nombre lo indica, con cal. ¿Sí? Cal puede ser cal viva o cal apagada, de la que se consigue en los comercios del rubro de la construcción, ¿sí? Que vienen productos de muy buena calidad. Se disuelve una cierta cantidad de cal con agua destilada y se la deja en reposo durante 24 horas. Posteriormente se la filtra y eso es lo que se denomina agua de cal. La cal o cal viva es un compuesto que nosotros hemos visto en años anteriores cuando cursábamos química general. Es el denominado óxido de calcio, ¿sí? En realidad, en los depósitos de cal nosotros tenemos un depósito de cal, está compuesto en forma mineral del denominado carbonato de calcio. Cuando este carbonato de calcio se somete a un proceso de tostación, ¿sí? Se divide en óxido de calcio y en dióxido de carbono. El óxido de calcio es lo que constituye lo que se denomina la cal viva, ¿sí? Y el dióxido de carbono es un gas que se escapa para la atmósfera. Este óxido de calcio posteriormente se comercializa tal como se lo obtiene de las caleras, o bien se lo puede someter a un proceso de hidratación, que es lo que nosotros hacemos cuando fabricamos el agua de cal. Cuando este óxido de calcio se disuelve en agua, ¿qué es lo que se forma? Se forma el hidróxido de calcio. Recuerden que cuando un óxido básico se disuelve con agua o reacciona con agua, se forma un hidróxido y resulta entonces que lo que se conoce como agua de cal no es otra cosa que hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, este hidróxido de calcio es lo que se conoce como agua de cal y que se mezcla en proporciones iguales con el aceite comestible para posteriormente mezclarlos y agregarle una gota de ácido oleico para fabricar el linimento oleocalcáreo. Bueno, entonces eso es un ejemplo de lo que serían los linimentos. Los linimentos son de uso externo, también se aplican sobre la piel de personas adultas, especialmente ancianos, que debido a algún tipo de enfermedad se encuentran postrados durante mucho tiempo y eso les produce algún tipo de lesión, especialmente si la posición en la que se encuentran postrados es prácticamente siempre la misma. Bueno, entonces con esto ya tenemos un panorama de lo que son las formas líquidas. Por supuesto hay algunas otras formas líquidas que nosotros no vamos a mencionar porque generalmente no son las que se manejan en farmacias públicas o privadas y en farmacias hospitalarias tampoco. Entonces terminamos con lo que vendrían a ser las formas líquidas y ahora vamos a ver brevemente lo que son las formas semisólidas. Entonces borremos esta parte de acá y con esto vamos a tener ya un panorama completo de lo que son las formas farmacéuticas. Recuerden que las formas farmacéuticas, por definición, son las formas en las cuales se presentan los medicamentos para su administración. Entonces hemos visto formas sólidas, acabamos de ver formas líquidas y ahora vamos a enumerar algunas formas de las llamadas formas semisólidas que son las más conocidas y que se utilizan mucho en farmacia hospitalaria. Dentro de las formas semisólidas vamos a tener las cremas, tenemos las pomadas, también vamos a mencionar a las pastas, también hay un tipo de emulsiones, pero ya la hemos visto en la clasificación anterior de las formas líquidas, así que solamente vamos a mencionar, además de estas, los geles, ¿sí? Entonces esas son
las únicas formas semisólidas que vamos a mencionar: cremas, pomadas, pastas y geles. En estos días, por la emergencia sanitaria que todos conocemos, hay una forma semisólida que es muy difundida, que es esta, la forma de gel. Por el tema del alcohol en gel, que se utiliza como sanitizante de manos y también de superficies, vamos a describir en primer lugar lo que son las cremas. Las cremas son emulsiones de aceite en agua o de agua en aceite, ¿sí?, que tienen una consistencia semisólida llamada no untuosa o semilíquida, y es muy espesa y se utiliza para aplicación externa. Entonces, esa emulsión, ¿cómo se consigue? En la farmacia hospitalaria normalmente se elabora una crema llamada crema base. Esta crema base está formada por una parte que vendría a ser un aceite pesado, y ese aceite pesado en general es una cera. Las ceras son, como lo vamos a ver posteriormente en la parte de compuestos orgánicos, son aceites pesados de cadena muy larga y de peso molecular muy elevado, pero se obtiene en la industria un tipo de cera que se denomina cera autoemulsionable, que se disuelve fácilmente en agua caliente. Entonces, esta cera se mezcla en determinadas proporciones también con dos tipos de vaselina: vaselina líquida y vaselina sólida. Entonces, el resto de la composición es agua y, por supuesto, un conservante. Bueno, la crema base, que normalmente se elabora como vehículo para otro tipo de cremas, es lo que se denomina crema base y se utiliza para componer, por ejemplo, a esta crema base que se utiliza como vehículo se le puede agregar un principio activo como la nitrofurazona o la betametasona. Entonces ya tenemos cremas medicamentosas. Esto viene a ser algo parecido a lo que ocurre con el jarabe simple y el jarabe medicamentoso. El jarabe simple es un vehículo. Si yo le agrego un principio activo, lo transformo en un jarabe medicamentoso. Lo mismo pasa con la crema base. También es un vehículo al cual, si le agregamos algún principio activo, lo transformamos en una crema medicamentosa. Bien, entonces el proceso es aproximadamente así. O sea, la idea es que ustedes, aparte de ver esta descripción, después tengan oportunidad de practicarlo cuando les toque hacer las prácticas de esta materia en el laboratorio de producción de medicamentos que la provincia tiene en la calle Bolívar. Entonces se pone agua a calentar. Una vez que el agua está caliente, se le agrega vaselina líquida. Una vez que agua y vaselina líquida están cerca del punto de ebullición, se le agrega la vaselina sólida. Y una vez que la vaselina sólida se fundió, o sea que toda la mezcla queda en estado líquido por efecto del calor, recién se le agrega la cera. Entonces, cuando se le agrega la cera, hay que estar mezclando continuamente o aplicarle un mezclador automático para que esa mezcla se vaya disolviendo, digamos, la mezcla de las vaselinas en agua, vaya disolviendo la cera. Cuando se alcanza el punto de ebullición, ya tenemos preparada la crema. Entonces, cerramos la fuente de calor, apagamos la hornalla o la fuente de calor que estemos utilizando en ese momento y retiramos el recipiente de la acción del calor, y antes de que se enfríe le agregamos un conservante, o pueden ser dos conservantes. En general, la mayoría de los medicamentos utilizan como conservantes el metilparabeno o el propilparabeno. Entonces, uno o más conservantes. Estos conservantes se disuelven con una mínima cantidad de alcohol
Y una vez que esto está enfriándose, también hay que estar mezclándolo continuamente hasta que toma la consistencia de crema que todos conocemos, ¿sí? Entonces, esta crema base después se utiliza como vehículo para elaborar cremas medicamentosas. En el laboratorio de producción que tiene la provincia se elaboran crema de nitrofurazona, que puede servir como antibiótico. También puede servir para quemaduras solares, es muy efectivo. Otra crema que se elabora en el laboratorio de magistrales de la provincia es la crema de betametasona, que es un corticoide. Todas son de uso externo. Betametasona. Ahí está. También se elaboran a pedido de algunos servicios de hospitales o de áreas operativas del interior, se elaboran otras cremas, como hacer la crema de gentamicina o gentamicina con betametasona. Bien, entonces esa vendría a ser lo referente a la parte de cremas. Vamos a ver que la diferencia que hay entre una crema y una pomada es justamente el tema del agua. Las cremas llevan agua en su composición. Prácticamente el 90% de la composición de una crema, o digamos entre el 80 y el 90% de la composición de una crema es agua. En cambio, las pomadas no tienen agua, ¿sí? Describamos lo que es una pomada. Una pomada está formada por un excipiente o base hecho de vaselina sólida y lanolina. Vaselina sólida. Vamos a escribir esto acá, borremos el agua. Vaselina sólida y lanolina. La lanolina es un ácido graso también de cadena larga que se obtiene normalmente de la lana de ovejas y tiene ese aroma particular. Entonces, en el caso de las pomadas, la base o vehículo o medio donde está disperso el principio activo es una mezcla de lanolina y vaselina. Ahora bien, las dos son de uso externo, pero en el caso de las cremas, generalmente las cremas son blandas y no untuosas, es decir, que a medida que uno la aplica, penetra el tejido. En cambio, la pomada no penetra el tejido, sino que forma una capa protectora sobre la piel de la zona donde es aplicada. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una crema y una pomada. Si a usted le preguntan, ¿qué diferencia tenemos entre una crema y una pomada? Tenemos que decir que las cremas tienen agua en su composición, en cambio las pomadas no. Las cremas se absorben en el tejido de la parte donde son aplicadas y en cambio las pomadas forman una capa protectora o película sobre la zona afectada, sobre la que la pomada se aplica. Bien, entonces describamos ahora lo que son las pastas. Las pastas vienen a ser un tipo de pomada, es un tipo de pomada, pero tiene aproximadamente entre el 60 y el 70% del peso en polvos que son insolubles en la base. Entonces, si las pastas son una especie de pomada, tienen una base compuesta de vaselina sólida y lanolina. Entonces, en esta base yo tengo que disolver o dispersar uno o más sustancias sólidas, pero la proporción tiene que ser aproximadamente del 60% de lo que pesa la base, tiene que ser el peso de los compuestos que yo disperso en este medio, y la particularidad es que estas sustancias son insolubles en esta base, o sea que solamente se dispersan pero no llegan a disolverse o formar una mezcla homogénea. Bien,
Generalmente las pastas están destinadas a absorber las secreciones cutáneas, porque muchas veces hay pacientes que por las patologías que tienen, en determinadas zonas del cuerpo, en alguna parte de la piel tienen un exudado que no llega a ser una herida porque no sangran, pero están continuamente exudando secreciones y estas pastas tienen el objeto de absorber esas secreciones y secar, si se quiere de alguna manera llamarlo, el exudado ese para evitar de que el paciente sufra algún tipo de incomodidad. Bueno, en cuanto a los geles, tenemos preparados que son lipófilos, o sea que son el prefijo lipo, significa aceite o grasa, son preparados lipófilos, y también tenemos preparados hidrófilos. Lo vamos a escribir con mayúscula. Lipófilos quiere decir que tienen afinidad por las sustancias grasas o aceitosas, y los preparados hidrófilos tienen afinidad por las sustancias acuosas. El prefijo hidro viene de agua, lipo, aceite, y filo significa afinidad, ¿sí? Entonces, tanto los geles lipófilos o hidrófilos pueden tener uno o más sustancias gelificantes. En este momento uno puede encontrar información de distintos tipos de preparados con los cuales se puede hacer alcohol en gel. Recuerden que el alcohol en gel está indicado especialmente para higiene tanto de manos varias veces al día o cada vez que uno toca objetos o superficies, para evitar la contaminación y la transmisión de virus y otro tipo de microorganismos que eventualmente pueden propagar algún tipo de enfermedad. Pero en realidad, más que el alcohol en gel, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda elaborar y distribuir a la población lo que se conoce como una solución hidroalcohólica para desinfección de manos, solución desinfectante para manos, que solamente se elabora con alcohol de 70 grados y con un vehículo, aunque en porcentaje muy bajo, podría ser alrededor del 85% de alcohol de 70 grados y el resto es una sustancia que se denomina propilenglicol. Entonces, con eso es que se elabora lo que se denomina una solución desinfectante para limpieza de manos, que es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, tanto por su efectividad como por el costo reducido que tiene frente a la elaboración de alcohol en gel. Bien, entonces con esto terminamos con lo que se vendrían a ser las formas, las presentaciones o formas farmacéuticas. Hemos visto las formas sólidas, las formas líquidas y las formas semisólidas. Vamos a dejar para una próxima clase la parte de formas gaseosas, que sería la única que nos faltaba para completar la parte de formas farmacéuticas. Y también vamos a ver en la próxima clase cómo se hace para fraccionar las formas líquidas, porque así como fraccionamos las formas sólidas, también se pueden fraccionar las formas líquidas. Porque supongamos que algún medicamento que venga en ampollas, como las que acabamos de describir, estas ampollitas tienen un determinado volumen en mililitros. Generalmente tienen, o sea, pueden tener desde 1 mililitro en adelante. Tenemos 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros. Ese vendría a ser el volumen en el cual está contenido una determinada cantidad de principio activo. Recuerden que la cantidad de principio activo que tiene un medicamento, a eso nosotros lo hemos denominado concentración del medicamento.
Entonces supongamos que esto tenga una determinada cantidad de miligramos de principio activo. Supongamos que tenga 2 miligramos en 1 mililitro, ¿sí? Puede tener 2 miligramos por cada mililitro y esta puede ser una ampolla de 5 mililitros. O sea que en total nosotros acá tendríamos 10 miligramos de principio activo. O sea, las cuentas son fáciles de hacer. Si cada mililitro tiene 2 miligramos de principio activo, los 5 mililitros van a tener 10 miligramos de principio activo. Entonces, normalmente cuando se va a administrar un medicamento en forma líquida que viene en ampollas, generalmente la persona encargada de la administración, que es un enfermero o enfermera, rompe la parte que está debilitada acá y extrae el líquido con una aguja y una jeringa y procede a la administración. Pero eso sería si tenemos que administrarle toda esta ampolla. Esto en total recuerden que tiene 10 miligramos, ¿sí? Los 5 mililitros tienen 10 miligramos de principio activo. Pero puede ocurrir que por alguna razón, y especialmente tratándose de pacientes pediátricos, el médico diga, bueno, a este pacientito le tenemos que administrar 1,5 miligramos. ¿Cómo hacemos para administrarle 1,5 miligramos de principio activo? Entonces podemos hacer una cuenta de este tipo. Yo puedo decir, bueno, los 10 miligramos de principio activo nosotros los tenemos en un volumen de 5 mililitros. Y los 1,5 miligramos que nosotros le tenemos que administrar, porque así lo ha indicado el médico, van a estar en un volumen proporcional que denominamos X. Entonces, como siempre, estamos recurriendo a la regla de 3 simple, que como ustedes ven, tiene una utilidad bastante importante. Hagamos este cálculo. Entonces, esto vendría a ser 1,5 por 5 y dividido 10. Entonces, nos da un volumen de 0,75 mililitros, ¿sí? Bien, entonces ahora viene el tema de cómo hago para administrarle 0,75 mililitros. Por suerte existen jeringas de distintos volúmenes, ¿sí? La jeringa más chiquitita es de 1 mililitro, ¿sí? Y de ahí para arriba. Y estas jeringas de 1 mililitro, que generalmente son hechas de un plástico atóxico, también vienen graduadas. O sea que se pueden medir fracciones de mililitros. El volumen máximo es de 1 mililitro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para medir 0,75 mililitros? Tengo acá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 y acá tendríamos que tener la mitad del volumen entre esta graduación y esta. Vendría a ser aproximadamente el volumen que yo tengo que extraer para administrar los 1,5 miligramos que el médico ha prescrito. Entonces, este tipo de administración depende, en principio, de la habilidad que tenga la persona que se va a encargar de la administración para extraer exactamente este volumen. Normalmente se extrae un volumen un poco mayor, pongamos 8 mililitros. Recuerden que muchas veces lo deben haber visto cuando un enfermero o enfermera extrae un líquido y después empuja el émbolo de la jeringa y salta un poquito de líquido de la aguja. Eso hace para graduar el volumen que está contenido dentro de la jeringa y también para expulsar un poco de aire que pueda haber quedado dentro de esto. Entonces acá tenemos una jeringa, a esta jeringa se le agrega a presión una aguja y con esa aguja es que se procede a la extracción de esto y se puede medir el volumen perfectamente. Entonces, eso vendría a ser un ejemplo de un tipo de subdosificación que se hace en el caso de los líquidos, que es una práctica que se hace a diario en todos los hospitales, en todas partes del mundo, ¿sí? El problema surge cuando el volumen que está contenido acá en la ampolla no es de 5 mililitros ni de 10, que son volúmenes fáciles de manejar y en los cuales es fácil extraer un volumen intermedio, una fracción de este volumen se puede extraer y medir fácilmente en una jeringa de 1 mililitro o de más mililitros. Las jeringas también pueden ser de 2 mililitros, hay jeringas de 5 mililitros,
de 10 mililitros. Entonces, toda esa variedad de jeringas están perfectamente graduadas y calibradas para que la medición del volumen sea lo más correcta posible. Un operario bien entrenado, como es el caso de los enfermeros, que aparte de estudiar, cuando estudian en la facultad, cuando se están preparando para ser enfermeros en algún instituto terciario como nuestra institución, tienen sus prácticas correspondientes en los hospitales públicos de la provincia y están perfectamente entrenados en medir distintos tipos de volúmenes con la mayor precisión posible. El problema, les decía, se presenta cuando el volumen que nosotros tenemos contenido dentro de esta aguja es un volumen muy chiquitito, como ser 1 mililitro. Ese es el caso de un medicamento que se denomina clonidina, que es un antihipertensivo y que se utiliza normalmente para ser administrado a pacientes pediátricos que tienen alguna patología relacionada con la presión arterial. Entonces, la clonidina normalmente viene en jeringas de 1 mililitro y la concentración que tiene es muy baja. Es una concentración que generalmente es de 150, pero no miligramos, sino microgramos, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene que recibir esos 150 microgramos, se extrae todo el volumen de la jeringa y se procede a la administración. Pero el problema se presenta cuando yo tengo que extraer o se tiene que administrar cantidades de principio activo menores a estas. Supongamos 50 microgramos o 30, incluso hasta 6 microgramos se pueden administrar. Pero si yo hago una regla de 3 simple de este tipo, vamos a ver que los volúmenes a medir son muy chiquititos y se tiene que recurrir a otras técnicas, primero de dilución y después de subdosificación, que como les decía van a ser motivo de la próxima clase. Pero por lo pronto ya tenemos idea de cómo se hace para fraccionar una forma líquida en cantidades de principio activo inferiores a la cantidad total que viene contenida en este recipiente. Entonces, para la próxima clase va a quedar el tema del fraccionamiento de las formas líquidas o la subdosificación de las formas líquidas. Eso es todo por hoy, entonces. Hasta la próxima clase.